Buenos días desde Filuni 2026, desde la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Estamos, recién inaugurada esta edición y bueno, pues el pabellón acaba de inaugurar todos sus stands, que la verdad cada vez están más bonitos, están preciosos. Y bueno, en estos momentos nos encontramos en el pabellón de EU Perú. Esta es la Asociación de las Editoriales Universitarias de Perú. Y bueno, en concreto estamos aquí con la rectora de una de estas universidades, con Milagros Morgan. Ella es rectora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Milagros, gracias por atendernos. Ha sido aquí un tepillo y aquí te mato, como decimos en España. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, me decías que era la segunda vez que visitas Filuni. ¿Qué te parece Filuni? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. Para mí, Filuni es la segunda vez que asisto y me parece súper importante que sostenidamente durante 8 años la Feria de Editoriales Universitarias en la UNAM se mantenga. Yo vine a la primera y fue una expectativa muy interesante de cómo se sigue creando conocimiento en las universidades. La creatividad, la innovación, la curiosidad, el ver otros mundos a través de los libros, ver otras perspectivas es súper importante y es parte de la misión de la universidad en general, ¿no? Una misión que tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje, la generación de conocimiento a través de la investigación científica o la exploración, el descubrimiento de cosas nuevas, el intercambio y todo lo que es el acercamiento a la comunidad y la transferencia de conocimiento también. Entonces, el tener producción editorial en nuestras universidades en todas partes del mundo es un signo de humanidad, en mi opinión, de cómo el ser humano en un mundo tan cambiante, tan distinto, tiene una voz, y una voz que se escucha desde distintas perspectivas y a la cual nosotros a través de las universidades tenemos acceso. Nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros investigadores, todos participan en la edición de un libro. Todos son autores, todos son creadores y además todos son lectores. Bueno, la rectora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pues a esta pregunta siguiente que le voy a hacer, me va a contestar con conocimiento de causa, porque ella ha pasado en su trabajo universitario por la editorial durante algún tiempo. Me dices que trabajaste en la editorial. Sí, y no solamente trabajé en la editorial, sino antes yo en mi rol en la UPC, mi primer rol fue crear las bibliotecas desde cero. Ajá. Yo estudié bibliotecología y ciencia de la información y después tuve una formación en gestión editorial. Entonces, desde mi perspectiva de los lectores y desde mi perspectiva de los autores, porque algo bien interesante que aquí en la Filuni se combinan son autores, a quienes ponen acceso a la información y los lectores, ¿no? Entonces están las bibliotecas, las editoriales, los autores, los profesores, los alumnos, los investigadores, y en esa interacción yo encontré que la mejor manera de poder tener un círculo virtuoso en donde el conocimiento se crea, se almacena, se transfiere, se intercambia y se transfiere y luego vuelve a nutrirse y a crecer, es a través de estas sinergias como la Feria Filuni. Rectora, ¿qué significa una editorial universitaria? Que era la pregunta. ¿Qué significa la editorial universitaria para una universidad? ¿Qué papel juega? Justamente lo que te decía, ¿no? El papel súper importante de resaltar la creación intelectual y la capacidad que tenemos las universidades, y creo que no solamente la capacidad, sino el compromiso que tenemos de difundir el conocimiento que se crea en nuestras instituciones, por nuestros profesores, por nuestros alumnos, y porque la universidad es el espacio donde el estudiante y el profesor crean basada en el pensamiento, donde uno discierne, donde uno tiene esa
capacidad crítica de decir esto sí es valedero, esto no es valedero, esto sí es útil, esto no es útil, esto sí ayuda, esto sí tiene impacto. Y además cómo ese conocimiento que uno va creando y al tener acceso a otro conocimiento le permite también enriquecerse. Y somos las universidades donde se intercambia, se discute, se conversa de una manera informada. Como se decía en la inauguración de la Filuni, ¿no? Es un conocimiento informado, un debate informado, porque muchas veces ocurre que las personas comienzan a hablar de distintas cosas sin haberlas juzgado o decir, ¿es cierto o no es cierto? Voy a escuchar a la otra parte porque en este mundo donde encontramos muchas posiciones polarizadas, donde no hay diálogo, justamente en espacios como la Filuni y las universidades, y la Filuni además integra muchas universidades de distintas partes de nuestros países, entonces hace que sea más rico ese intercambio y esa reflexión para poder tener esa voz, como también se dijo en la inauguración, esa voz de las universidades que tenemos que ayudar a cambiar esas situaciones que vemos de polarización y de no diálogo que hay en nuestros entornos. Rectora, en el nuevo paradigma de la ciencia abierta, se puede llegar a pensar que las editoriales universitarias no van a ser necesarias, ¿no? Que no son necesarias porque bueno, pues no se van a necesitar quizás pasar determinados procesos de edición, pero precisamente porque nos movemos en un mundo donde cada vez se está haciendo más necesario el acreditar el rigor de lo que se publica, de la información científica que se comunica, etcétera, pues quizás las editoriales universitarias tienen todavía mucho que decir en el futuro o todo que decir, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Como tú lo has mencionado, todo que decir, porque el tema de la ciencia abierta viene de hace muchos años y lo que está pasando con las editoriales universitarias es que las personas necesitan alguien que los acredite, alguien que diga este conocimiento sí es valedero, este conocimiento sí ha pasado por un proceso. Porque claro, cualquiera de nosotros puede publicar y decir lo que piensa y tiene unos lectores que también te juzgan, ¿no? Pero nosotros somos los que desarrollamos esos lectores. Y esos lectores también buscan referentes, buscan instituciones que puedan decir, mira, este conocimiento ha pasado por un proceso en el que se ha chequeado datos, ¿no? en el que se ha podido ver distintas perspectivas y que además, porque también hay muchos sesgos que es importante que las universidades a través de sus editoriales puedan evidenciarlos, ¿no? Y ser totalmente humildes y decir, mira, esta es mi perspectiva, la respeto, respétenla, pero también considero las perspectivas de otros, que creo que esa es la parte que fomenta el diálogo, el intercambio y el crecimiento de la ciencia, porque la ciencia se basa en datos, en hechos, en evidencias, y entonces si nosotros vamos a crear o dejar que ocurra una ciencia que no tiene esa base, pues podemos cometer muchos errores y tomar decisiones equivocadas a nivel personal, a nivel institucional y también a nivel de país. Rectora, decíamos que nos encontramos para acabar en el stand de UPERU, la Asociación de las Editoriales Universitarias Peruanas. La colaboración es muy importante, ¿no? Cada una en su casa, pero la colaboración entre las editoriales del país y a nivel iberoamericano es importante, ¿no? Es importante no solamente por el intercambio de mejores prácticas, sino también porque es lo que nos permite, por ejemplo, estar juntas aquí. No todos tenemos todos los recursos para poder ir a distintas ferias o participar en eventos, en actividades, entonces el estar unidos, el estar juntos nos permite poder dar acceso a nuestros acervos de tanto publicaciones impresas, digitales o distintos tipos de formatos en los que transmitimos el conocimiento o lo intercambiamos. Además también es una manera también de las editoriales universitarias de nuestros países unirse porque también
hay políticas públicas que pueden favorecer o pueden afectar, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar como una voz unida, no es como una institución sola que está bregando por su cuenta y que nadie le hace caso, sino como grupo, como instituciones y si tenemos el respaldo no solamente de las instituciones de nuestro país, sino de los demás países de Iberoamérica, ya somos una fuerza mucho más importante, una voz que es escuchada. Pues muchísimas gracias, rectora, y bueno, que disfrute de Filuni. A ustedes, gracias. Muchas felicidades también a ustedes como universidad, que son los anfitriones o los huéspedes de honor, como se dice, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.